¿Cómo curar la ansiedad en 7 pasos? Hoy mismo. Desde los albores de la civilización, la humanidad ha enfrentado un enemigo silencioso, un parásito que corroe la mente y paraliza el alma: la ansiedad. En el antiguo Egipto, los papiros médicos describían corazones agitados y mentes encadenadas por el miedo. En la Grecia clásica, Hipócrates hablaba de melancolía, un mal que nublaba el juicio. Hoy, en pleno siglo XXI, este fantasma persiste. Según investigaciones, 9 de cada 10 personas experimentan sus garras en algún momento de su vida. Pero, ¿y si te dijera que la cura no es un invento moderno, sino una sabiduría escondida en las palabras de un hombre que caminó hace 2 milenios? Jesús de Nazaret no solo habló de amor y perdón, enseñó claves maestras para liberar la mente. Hoy revelaremos 7 pasos arraigados en sus enseñanzas que transformarán tu batalla contra la ansiedad. ¿Listo para romper las cadenas? La ansiedad es un tormento silencioso que aprisiona la mente y el corazón. Se infiltra en los pensamientos, acelera el pulso y convierte cada pequeño problema en un abismo imposible de cruzar. Pero lo que la mayoría no sabe es que existe una solución probada, una respuesta que ha trascendido los siglos y que proviene de la fuente más poderosa de paz, la enseñanza de Jesús. Hoy, en este video, te revelaré cómo puedes liberarte de la ansiedad en 7 pasos que podrás aplicar desde hoy mismo. Presta atención, porque lo que estás a punto de escuchar puede transformar tu vida para siempre. Antes de continuar, te invito a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Haz clic en unirse ahora y forma parte de esta familia que busca crecer espiritualmente. Con tu ayuda, podremos seguir llevando el mensaje a tanto que lo necesitan. No dejes pasar esta oportunidad de ser parte de algo que transforma corazones, vidas y destinos. Continuemos. Paso 1. El arte de la entrega: dejar el control. Jesús dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Este no es solo un verso bonito, es una clave profunda para desactivar la ansiedad. La razón principal por la que las personas se sienten ansiosas es porque intentan controlarlo todo. La mente quiere prever el futuro, anticipar el peligro y evitar el dolor, pero eso es imposible. La solución radica en la entrega. La entrega es un acto de valentía. Significa soltar el peso innecesario, dejar de lado la angustia del «y sí» y comprender que hay un diseño divino operando en nuestra vida. La ansiedad se alimenta de la ilusión del control, pero cuando entregas tus preocupaciones a una fuerza superior, sientes un alivio inmediato. Desde la antigüedad, muchas filosofías y sistemas espirituales han promovido la idea de la entrega como el camino hacia la paz interior. En la cultura hebrea, el concepto de bitajón, confianza absoluta en Dios, ha sido una base fundamental para enfrentar la adversidad. En el cristianismo, esta entrega no es pasiva, sino activa. Implica confiar en Dios y al mismo tiempo tomar acción desde un estado de paz en lugar de un estado de miedo. Piensa en un niño que camina con su padre por una carretera. Si el niño insiste en caminar solo y rechaza la mano de su padre, puede tropezar y caer en peligro. Pero si confía y toma su mano, se siente seguro y protegido. Asimismo, cuando dejamos de luchar contra el flujo de la vida y confiamos en que Dios nos guía, experimentamos un descanso profundo. Además, la neurociencia respalda esta verdad. Cuando una persona siente que hay un sistema de apoyo, su cerebro reduce la producción de cortisol, la hormona del estrés. Por el contrario, cuando cree que todo depende de ella, la ansiedad se dispara. Ejercicio práctico. Cada noche, antes de dormir, escribe en un cuaderno 3 preocupaciones que tienes y di en voz alta: «Hoy elijo entregar esto a Dios».
Practicar esto regularmente entrena tu mente para soltar el control y fortalecer la confianza. Cuando entiendes y aplicas la entrega, comienzas a notar cambios inmediatos. Tu respiración se vuelve más profunda, tus pensamientos dejan de ser un torbellino caótico y tu corazón encuentra un ritmo de paz. La ansiedad pierde su dominio porque ya no te aferras a lo que no puedes controlar. Segundo paso, la oración como herramienta de sanidad. La ciencia moderna ha demostrado que la meditación y la oración reducen la actividad en la amígdala cerebral, la región responsable de la respuesta al estrés y al miedo. Pero Jesús lo sabía hace siglos. En Getsemaní, en el momento más angustiante de su vida, Él oró, cayó de rodillas y entregó su ansiedad al Padre. Y es aquí donde radica la clave. La oración no es solo pedir, es un acto de liberación. La oración es un diálogo sagrado, un momento en el que el alma se conecta con lo divino. No es una repetición mecánica de palabras, sino un canal de comunicación directa con Dios. Cuando oras con fe, liberas cargas, transformas preocupaciones en confianza y conviertes el caos en calma. Desde un punto de vista neurológico, la oración activa el córtex prefrontal, la parte del cerebro encargada del razonamiento, la toma de decisiones y la regulación emocional. Esto significa que cuando oras, literalmente reconfiguras tu cerebro para experimentar mayor paz y claridad mental. Jesús oraba constantemente. Lo hacía antes de realizar milagros, antes de tomar decisiones importantes y en los momentos más difíciles de su vida. Su ejemplo nos muestra que la oración no es solo una práctica religiosa, sino una herramienta efectiva para gestionar el miedo y la ansiedad. Además, la oración es un refugio. En tiempos antiguos, cuando un viajero estaba cansado o en peligro, buscaba un refugio seguro donde pudiera descansar y reponer fuerzas. Así es la oración para el alma, un espacio de protección donde puedes soltar el peso que llevas dentro. Ejercicio práctico. Dedica unos minutos cada día a la oración. No importa dónde estés ni cómo te sientas. Habla con Dios como hablarías con un amigo. Expresa tus miedos, tus dudas y tus anhelos. Luego, quédate en silencio unos momentos y permite que la paz inunde tu interior. Cuando haces de la oración un hábito, notas una transformación interna. La ansiedad pierde poder sobre ti porque ya no cargas solo con tus preocupaciones, sino que las has puesto en manos de aquel que tiene el control absoluto. Empiezas a vivir con más confianza, con una sensación de alivio y con una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo curar la ansiedad en 7 pasos hoy mismo? Jesús, antes de realizar un milagro, siempre daba gracias. Cuando alimentó a los 5,000, lo primero que hizo fue agradecer. Aquí hay una enseñanza poderosa. La gratitud cambia tu perspectiva. La ansiedad surge cuando te enfocas en lo que falta, en lo que podría salir mal, en el miedo al futuro. Pero cuando entrenas tu mente para ver lo bueno, para agradecer lo que ya tienes, creas un escudo contra la ansiedad. La gratitud no es solo una emoción, es una disciplina. Haz este ejercicio. Cada mañana, antes de mirar tu teléfono o salir de la cama, menciona 3 cosas por las que estés agradecido. No importa qué tan simples sean. Practica esto diariamente y verás cómo la ansiedad comienza a desvanecerse. Desde la psicología, se ha demostrado que la gratitud activa el sistema de recompensa del cerebro, liberando dopamina y serotonina, neurotransmisores responsables de la sensación de felicidad y bienestar. Al practicar la gratitud, estamos entrenando nuestro cerebro para enfocarse en lo positivo en lugar de lo negativo, reduciendo así la ansiedad y el estrés. En la Biblia, Pablo escribió en Filipenses: «No os angustiéis por nada, sino en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios». La gratitud no es solo un acto de reconocimiento, sino una herramienta de sanidad. Cuando damos gracias, incluso en medio de la adversidad, estamos reconociendo que hay una fuerza mayor obrando en nuestra vida. Ejercicio práctico. Durante el día, cada vez que sientas ansiedad, pausa por un momento y encuentra algo por lo que puedas agradecer en ese instante.
puede ser algo pequeño, como el aire que respiras o el calor del sol sobre tu piel. Anótalo si es posible. Con el tiempo, este hábito reconfigurará tu mente para enfocarse en lo bueno en lugar de lo incierto. Los estudios han demostrado que las personas que llevan diarios de gratitud experimentan menos síntomas de ansiedad y depresión. Esto ocurre porque la gratitud nos ayuda a soltar el control y a confiar en que hay un propósito en cada circunstancia de nuestra vida. Cuando la gratitud se convierte en un estilo de vida, la ansiedad pierde su poder. Ya no te preocupas por lo que falta, sino que disfrutas de lo que tienes. Encuentras paz en cada momento y comienzas a vivir con una sensación de plenitud que ninguna preocupación puede arrebatarte. Cuarto paso, eliminar la preocupación por el mañana. Jesús dijo: no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Estas palabras contienen una verdad profunda. La ansiedad es, en su esencia, miedo al futuro. Nos preocupamos por lo que aún no ha sucedido, por lo que podría salir mal, por lo que podríamos perder. Pero esta preocupación no solo es innecesaria, sino que también es dañina. Cuando nos preocupamos por el futuro, nuestra mente entra en un estado de hipervigilancia, desencadenando la producción excesiva de cortisol, la hormona del estrés. Esto puede generar insomnio, fatiga, problemas digestivos e incluso afectar nuestra capacidad de tomar decisiones racionales. En otras palabras, preocuparnos por el mañana nos roba la energía que necesitamos para vivir plenamente el presente. La enseñanza de Jesús sobre confiar en Dios y vivir el presente tiene una base psicológica y espiritual sólida. La ciencia ha demostrado que las personas que practican la atención plena, es decir, que se enfocan en el momento presente, experimentan menores niveles de ansiedad y una mayor sensación de bienestar. Esto se debe a que la mente deja de proyectarse hacia el futuro y se ancla en la realidad del aquí y ahora. Ejercicio práctico. Cada vez que te sorprendas preocupado por el futuro, respira profundamente y repite mentalmente: solo existe el ahora. Luego, haz algo que te conecte con el presente. Observa los colores a tu alrededor, siente la textura de los objetos, escucha los sonidos que te rodean. Este ejercicio te ayudará a entrenar tu mente para centrarse en lo que realmente importa, el presente. Además, la Biblia nos da un principio clave para eliminar la preocupación: la fe. Cuando confías en que Dios tiene el control y que todo sucede con un propósito, la ansiedad pierde su poder. La fe no significa ignorar los problemas, sino abordarlos con una actitud de calma y confianza, sabiendo que no estamos solos en nuestras dificultades. Jesús utilizó el ejemplo de los lirios del campo y las aves del cielo para recordarnos que Dios cuida de toda su creación. Si Él provee para los animales y las plantas, ¿cuánto más cuidará de nosotros? La clave está en soltar el control y creer que todo lo necesario llegará en su debido tiempo. Ejercicio de reflexión. Antes de dormir, escribe 3 cosas que te preocuparon durante el día y luego di en voz alta: confío en que Dios tiene el control. Al hacerlo, estarás entrenando tu mente para soltar la preocupación y descansar en la seguridad de la fe. Cuando eliminas la preocupación por el futuro, te das cuenta de que la vida es mucho más ligera. Aprendes a disfrutar cada momento, a vivir con gratitud y a enfrentar los desafíos con serenidad. La ansiedad pierde su dominio sobre ti porque has decidido confiar en que el mañana traerá lo que deba traer y que todo estará bien. Quinto paso: el poder del perdón. El perdón es una de las herramientas más poderosas para liberar la mente de la ansiedad. Muchas veces, la ansiedad no solo proviene del miedo al futuro, sino de las cargas emocionales que arrastramos del pasado. Rencores, resentimientos y heridas no sanadas se convierten en un peso invisible que nos impide vivir en paz. Jesús enseñó: perdonad y seréis perdonados. Lucas 6:37. No es una sugerencia, es una clave para la sanidad emocional y espiritual. Cuando retenemos el resentimiento, permitimos que el dolor del pasado siga afectando nuestro presente.
Cada vez que recordamos una traición, una injusticia o un daño recibido, nuestra mente revive la herida como si estuviera ocurriendo nuevamente. Esto mantiene activado el sistema de respuesta al estrés, generando ansiedad constante. Desde un punto de vista científico, los estudios han demostrado que el acto de perdonar reduce la producción de cortisol, la hormona del estrés, y aumenta los niveles de oxitocina, la hormona asociada con la sensación de paz y bienestar. El perdón, lejos de ser un acto de debilidad, es un acto de liberación personal. Es importante aclarar que perdonar no significa justificar ni olvidar el daño recibido, sino soltar la carga emocional que nos mantiene atados al pasado. Significa elegir la paz por encima del resentimiento, elegir nuestra libertad interior en lugar de permitir que el dolor nos siga gobernando. Ejercicio práctico. Escribe en un papel el nombre de las personas que te han causado dolor o que te han ofendido. Luego, di en voz alta: elijo liberar este peso, perdono a nombre de la persona y me permito vivir en paz. Repite este ejercicio tantas veces como sea necesario hasta que sientas que el resentimiento ha perdido su fuerza. Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de perdón cuando en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Si Él pudo perdonar a quienes lo crucificaron, ¿cuánto más podemos nosotros elegir perdonar a quienes nos han causado dolor? Además, el perdón no solo se aplica a los demás, sino también a nosotros mismos. Muchas personas viven con una culpa constante, castigándose por errores del pasado. Pero Jesús nos enseña que el amor de Dios es incondicional y que todos merecemos una nueva oportunidad. Ejercicio de reflexión. Cada noche, antes de dormir, di en voz alta: me perdono por mis errores, aprendo de ellos y sigo adelante con paz en mi corazón. Practicar este acto de autocompasión te ayudará a reducir la ansiedad y a experimentar una sensación profunda de alivio. Cuando el perdón se convierte en un hábito, la ansiedad pierde su dominio sobre nosotros. Dejamos de cargar con pesos innecesarios y comenzamos a vivir con una sensación de libertad y ligereza. La paz que experimentamos al soltar el resentimiento nos abre las puertas a una vida más plena, más feliz y más alineada con el propósito de Dios. Sexto paso: la fe como antídoto contra el miedo. El miedo es la raíz de la ansiedad. La incertidumbre sobre el futuro, el temor al fracaso, el miedo a la pérdida o a lo desconocido nos mantienen en un estado constante de estrés y preocupación. Jesús nos enseñó que la fe es la clave para vencer el miedo y vivir en paz. Cuando Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús, lo hizo con plena fe. Pero en cuanto dudó, comenzó a hundirse. Este episodio nos muestra que mientras nuestra fe sea fuerte, podemos caminar sobre cualquier tormenta de la vida. Pero si permitimos que la duda y el miedo nos dominen, nos hundimos en la ansiedad y la desesperación. Desde una perspectiva científica, la fe y la confianza están ligadas a la regulación de la respuesta al estrés. Cuando creemos en algo más grande que nosotros mismos, nuestro cerebro genera estados de calma y seguridad. La fe reduce la actividad en la amígdala, la región del cerebro responsable del miedo y la reacción al peligro, y fortalece la corteza prefrontal, la parte encargada del razonamiento y la toma de decisiones. En otras palabras, la fe nos permite pensar con claridad y actuar con valentía. La fe no es una emoción pasajera, es una decisión. Decidir confiar en que hay un propósito en todo lo que vivimos nos libera de la ansiedad. Cuando confiamos en Dios, dejamos de obsesionarnos con el qué pasará y aprendemos a descansar en la certeza de que todo está bajo su control. Ejercicio práctico. Cada vez que sientas miedo o ansiedad, repite en voz alta: confío en Dios, Él tiene el control. Escríbelo en un papel y colócalo en un lugar visible. Cada vez que leas esas palabras, permitirás que tu mente se fortalezca en la fe. Jesús nos enseñó que incluso con una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podemos mover montañas. ¿Qué significa esto? Que la fe, por más pequeña que parezca, tiene el poder de transformar nuestra realidad. La clave está en alimentarla diariamente,
a través de la oración, la lectura de la palabra y el testimonio de aquellos que han visto milagros en su vida. Ejercicio de reflexión. Antes de dormir, recuerda 3 momentos en tu vida en los que Dios te ayudó en una situación difícil. Escríbelos en un cuaderno y léelos cada vez que la ansiedad intente invadir tu corazón. Esto te ayudará a reforzar la fe y a recordar que nunca has estado solo. Cuando la fe se convierte en nuestro escudo, el miedo pierde su poder sobre nosotros. Aprendemos a confiar en que todo ocurre por una razón y que, sin importar lo que venga, Dios nos sostendrá. La ansiedad se desvanece porque nuestra seguridad ya no depende de las circunstancias, sino de la confianza absoluta en un poder mayor. 7º paso: actuar con valentía. La ansiedad muchas veces nos paraliza, nos impide tomar acción y nos mantiene atrapados en un círculo de duda y preocupación. Sin embargo, Jesús nos enseñó que la clave para superar el miedo es actuar con valentía. A lo largo de su ministerio, llamó a sus discípulos a dar pasos de fe sin temor. A Pedro le pidió que caminara sobre el agua, a los enfermos les pidió que se levantaran y caminaran, y a los oprimidos les enseñó a confiar y seguir adelante. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la determinación de seguir adelante a pesar de él. Cuando actuamos con valentía, rompemos el ciclo de la ansiedad y nos abrimos a nuevas posibilidades. La inacción alimenta el miedo, mientras que la acción lo disuelve. Desde una perspectiva científica, se ha demostrado que la exposición gradual a situaciones que nos generan ansiedad ayuda a reducir el impacto del miedo en nuestro cerebro. La neurociencia explica que cuando enfrentamos nuestras preocupaciones con pequeñas acciones, fortalecemos la corteza prefrontal, la parte del cerebro encargada de la toma de decisiones y el autocontrol, mientras debilitamos la amígdala, responsable del miedo irracional. Jesús nos mostró con su vida que la valentía no es un sentimiento, sino una decisión. En Getsemaní enfrentó su mayor prueba y, a pesar de su angustia, decidió avanzar con determinación. Nos enseñó que el miedo no tiene la última palabra y que actuar desde la fe es el camino hacia la paz interior. Ejercicio práctico. Identifica una acción que hayas estado posponiendo por miedo. Puede ser algo pequeño, como hacer una llamada importante, expresar tus sentimientos o dar el primer paso en un nuevo proyecto. Escríbelo en un papel y comprométete a realizarlo en las próximas 24 horas. Cada vez que tomes una decisión valiente, estarás debilitando la ansiedad y fortaleciendo tu confianza. Otro principio importante que Jesús enseñó es que el cambio ocurre cuando damos el primer paso. En la parábola de los talentos, vemos que aquellos que actuaron con lo que tenían fueron recompensados, mientras que el que se paralizó por miedo perdió lo que poseía. Esto nos muestra que la valentía no solo nos libera del miedo, sino que nos abre la puerta a nuevas bendiciones. Ejercicio de reflexión. Antes de dormir, escribe 3 momentos en los que hayas actuado con valentía a pesar del miedo. Reflexiona sobre cómo te sentiste después y cómo esas decisiones transformaron tu vida. Este ejercicio te ayudará a reforzar la confianza en tu capacidad de actuar sin permitir que la ansiedad te domine. Cuando adoptamos la valentía como un estilo de vida, la ansiedad pierde su poder sobre nosotros. Descubrimos que no estamos solos, que cada paso que damos con determinación nos acerca más a la paz y al propósito que Dios tiene para nosotros. Actuar con valentía no significa no sentir miedo, sino elegir no dejarse controlar por él. Y cuando tomamos acción con fe, nos convertimos en los protagonistas de nuestra historia, en lugar de ser espectadores pasivos dominados por la ansiedad. La ansiedad ha sido una de las cargas más pesadas que el ser humano ha enfrentado a lo largo de la historia. Nos roba la paz, nos llena de temor y nos impide vivir plenamente el presente. Sin embargo, Jesús nos dejó herramientas poderosas para combatirla y recuperar la serenidad en nuestra vida. Cada uno de los 7 pasos que hemos explorado no solo tiene fundamentos espirituales, sino también un respaldo en la ciencia y la psicología moderna. La entrega nos libera del peso del control, la oración calma nuestra mente, la gratitud nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva. Eliminar la preocupación por el mañana nos ancla en el presente
El perdón nos libera del pasado. La fe nos da confianza en el futuro y la valentía nos permite tomar acción a pesar del miedo. No se trata de una solución instantánea, sino de un proceso que debemos practicar a diario. La ansiedad no desaparece de la noche a la mañana, pero cuando incorporamos estos principios en nuestra vida, cada día nos acercamos más a una existencia llena de paz y propósito. Jesús nos dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo». Juan 14:27. Esta promesa es real y accesible para todos aquellos que decidan vivir conforme a su enseñanza. Hoy es el momento de dar el primer paso. No permitas que la ansiedad controle tu vida. Practica estos principios, confía en Dios y empieza a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tu transformación comienza ahora. Mira, cómo recibir el poder del Espíritu Santo y experimentar milagros, hoy mismo. Imagina por un momento que tienes en tus manos la llave que abre la puerta a una vida llena de propósito, paz y poder sobrenatural. Una vida donde lo imposible se vuelve posible, donde los milagros no son solo historias del pasado, sino realidades que experimentas aquí y ahora. ¿Te atreves a creer que esto puede ser tu realidad? Imagínate estar en una habitación oscura, sintiendo un vacío inexplicable en tu corazón. Has buscado respuestas en todas partes, pero nada parece llenar ese espacio, hasta que de repente sientes una presencia, un fuego invisible que empieza a arder dentro de ti. No puedes verlo, pero lo sientes, una energía poderosa que electrifica el aire y hace que cada fibra de tu ser despierte. A lo largo de la historia, hemos visto cómo el poder del Espíritu Santo ha transformado vidas, naciones y generaciones enteras. Desde los primeros discípulos en el aposento alto, quienes recibieron el Espíritu Santo y cambiaron el mundo con su testimonio, hasta hombres y mujeres modernos que han experimentado sanidades, liberaciones y milagros que desafían toda explicación humana. Este poder no es un mito, no es una leyenda, es una realidad que está disponible para ti hoy. Hoy no solo te voy a contar cómo recibir el poder del Espíritu Santo, sino que te guiaré paso a paso para que lo experimentes en tu propia vida. Este no es otro video más. Este es el momento en el que todo puede cambiar para ti. ¿Estás listo? Porque lo que viene no solo transformará tu vida, sino que te llevará a un nivel de fe y manifestación que nunca imaginaste. Hoy no solo te voy a contar cómo recibir el poder del Espíritu Santo, sino que te guiaré paso a paso para que lo experimentes en tu propia vida. Este no es otro video más. Este es el momento en el que todo puede cambiar para ti. ¿Estás listo? Porque lo que viene no solo transformará tu vida, sino que te llevará a un nivel de fe y manifestación que nunca imaginaste. Pero todo cambió en el día de Pentecostés, narrado en Hechos capítulo 2. La Biblia relata que, de repente, un viento recio llenó el aposento alto. Lenguas de fuego descendieron sobre ellos y comenzaron a hablar en idiomas que no conocían. Pero todo cambió en el día de Pentecostés, narrado en Hechos capítulo 2. La Biblia relata que, de repente, un viento recio llenó el aposento alto, lenguas de fuego descendieron sobre ellos y comenzaron a hablar en idiomas que no conocían. Este poder no se limitó al primer siglo. En el siglo XVIII, durante el gran avivamiento liderado por figuras como John Wesley y George Whitefield, el Espíritu Santo movilizó a multitudes en Inglaterra y América. Ciudades enteras se arrepintieron y sociedades marcadas por la injusticia y la decadencia moral experimentaron reformas radicales. Whitefield, por ejemplo, predicaba a decenas de miles sin micrófonos y se registraron casos de personas que caían bajo convicción de pecado a kilómetros de distancia, sintiendo el peso de sus acciones como si estuvieran frente al predicador. En el siglo XX, el avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles, 1906-1915, rompió barreras raciales y sociales. Personas de todas las etnias se reunían en un pequeño edificio, hablando en lenguas, profetizando y experimentando sanidades.
Este avivamiento dio origen al movimiento pentecostal moderno, que hoy cuenta con más de 600 millones de creyentes en todo el mundo, según el Centro de Investigación Pew. En el siglo XX, el avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles, 1906-1915, rompió barreras raciales y sociales. Personas de todas las etnias se reunían en un pequeño edificio, hablando en lenguas, profetizando y experimentando sanidades. Este avivamiento dio origen al movimiento pentecostal moderno, que hoy cuenta con más de 600 millones de creyentes en todo el mundo, según el Centro de Investigación Pew. En Corea del Sur, durante la década de 1970, la iglesia de Paul Yonggi Cho creció de 5 miembros a casi 1 millón, convirtiéndose en la congregación más grande del mundo en ese momento. ¿Cómo? Cho atribuyó este crecimiento a la oración guiada por el Espíritu Santo y a la creencia inquebrantable en los milagros. En Corea del Sur, durante la década de 1970, la iglesia de Paul Yonggi Cho creció de 5 miembros a casi 1 millón, convirtiéndose en la congregación más grande del mundo en ese momento. ¿Cómo? Cho atribuyó este crecimiento a la oración guiada por el Espíritu Santo y a la creencia inquebrantable en los milagros. ¿Estás listo para ser parte de esta historia? Para que tu vida no solo cambie, sino que se convierta en un testimonio vivo de que Dios sigue actuando hoy? Este no es otro video más. Este es el momento en el que todo puede cambiar para ti. ¿Qué harás con esta verdad? ¿Estás listo para ser parte de esta historia? Para que tu vida no solo cambie, sino que se convierta en un testimonio vivo de que Dios sigue actuando hoy? Este no es otro video más. Este es el momento en el que todo puede cambiar para ti. ¿Qué harás con esta verdad? La promesa del Espíritu Santo. Desde el principio de los tiempos, Dios ha tenido un plan para ti. Un plan que no depende de tus fuerzas, de tus habilidades o de lo que el mundo te pueda ofrecer. Es un plan divino, sobrenatural, que se activa cuando recibes el poder del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se movía de manera selectiva sobre profetas, reyes y líderes como Moisés, David o Elías. Pero todo cambió con la promesa de Jesús en Juan 14. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Esta promesa se cumplió en Pentecostés, marcando un giro radical en la historia espiritual de la humanidad. Ya no era un poder reservado para unos pocos, sino un regalo disponible para todo aquel que cree. En el siglo IV, teólogos como Atanasio de Alejandría defendieron la divinidad del Espíritu Santo en medio de controversias que amenazaban dividir la Iglesia. Sus escritos, junto a los del Concilio de Constantinopla en el año 381, establecieron al Espíritu Santo como parte integral de la Trinidad. Este fundamento teológico no es solo dogma, es la base que sostiene la promesa de que Dios mismo habita en ti. En el siglo XIX, el teólogo suizo Johann Christoph Blumhardt documentó casos extraordinarios de sanidad y liberación en su comunidad, atribuyéndolos al poder del Espíritu Santo. Su frase «Jesús es vencedor» se convirtió en un grito de fe que inspiró a miles, demostrando que el poder espiritual no era solo para la iglesia primitiva, sino para toda generación. En el siglo XIX, el teólogo suizo Johann Christoph Blumhardt documentó casos extraordinarios de sanidad y liberación en su comunidad, atribuyéndolos al poder del Espíritu Santo. Su frase «Jesús es vencedor» se convirtió en un grito de fe que inspiró a miles, demostrando que el poder espiritual no era solo para la iglesia primitiva, sino para toda generación. Análisis de impacto y relevancia actual. ¿Por qué es crucial entender esta promesa hoy? Porque el Espíritu Santo no es una fuerza abstracta, sino la presencia activa de Dios en la tierra. En el siglo XX, el teólogo Karl Barth declaró que el cristianismo sin el Espíritu Santo es absolutamente imposible. Hoy, según el Centro de Investigación Pew, el movimiento pentecostal y carismático representa más de un cuarto de los cristianos a nivel global, con crecimiento exponencial en África, Asia y América Latina. En Nigeria, por ejemplo, la iglesia Redeemed Christian Church of God, fundada en 1952, ahora tiene más de 5 millones de miembros
y atribuye su expansión a milagros documentados, desde sanidades de ceguera hasta resurrecciones. Hoy, según el Centro de Investigación Pew, el movimiento pentecostal y carismático representa más de un cuarto de los cristianos a nivel global, con crecimiento exponencial en África, Asia y América Latina. En Nigeria, por ejemplo, la iglesia Redeemed Christian Church of God, fundada en 1952, ahora tiene más de 5 millones de miembros y atribuye su expansión a milagros documentados, desde sanidades de ceguera hasta resurrecciones. La promesa del Espíritu Santo no es un ritual ni un formulario teológico, es un pacto vivo. En 1994, en Toronto, Canadá, un avivamiento conocido como la Bendición de Toronto atrajo a millones de personas de todo el mundo. Muchos llegaron escépticos y salieron transformados, riendo, llorando o sintiendo una paz sobrenatural. Críticos cuestionaron los métodos, pero incluso el periódico secular The Guardian reportó: algo inexplicable está sucediendo aquí. Jesús dijo: recibiréis poder. No dijo, tal vez, o si sois perfectos. Es una promesa condicional a una decisión: abrirte. ¿Estás listo para dejar atrás una fe basada en tradiciones y entrar en una dimensión donde lo sobrenatural es tu norma? El Espíritu Santo no es un lujo, es una necesidad, y lo que viene a continuación te mostrará exactamente cómo acceder a este poder. Jesús dijo: recibiréis poder. No dijo tal vez o si sois perfectos. Es una promesa condicional a una decisión: abrirte. ¿Estás listo para dejar atrás una fe basada en tradiciones y entrar en una dimensión donde lo sobrenatural es tu norma? El Espíritu Santo no es un lujo, es una necesidad, y lo que viene a continuación te mostrará exactamente cómo acceder a este poder. La necesidad del Espíritu Santo. Quizás te estés preguntando, ¿por qué necesito el poder del Espíritu Santo? La respuesta es simple: porque el mundo en el que vivimos está lleno de desafíos que superan nuestra capacidad humana. Enfermedades, crisis, relaciones rotas, sueños aplazados, situaciones que parecen no tener salida. En el libro de Jueces vemos a Gedeón, un hombre que se escondía de sus enemigos, transformarse en un líder valiente después de que el Espíritu Santo vino sobre él. Con solo 300 hombres derrotó a un ejército inmenso. No fue su estrategia militar, sino el poder sobrenatural que lo guió. En el siglo XVIII, durante el Gran Avivamiento en América, Jonathan Edwards, un pastor y teólogo, predicó un sermón titulado «Pecadores en las manos de un Dios airado». No usó trucos retóricos ni manipulación emocional. Fue el poder del Espíritu Santo lo que llevó a cientos a caer de rodillas, arrepentidos y transformados. Este avivamiento no solo impactó a individuos, sino que cambió el curso de una nación, preparando el terreno para la Revolución Americana y la abolición de la esclavitud. En el siglo XIX, el avivamiento de Gales, 1904 a 1905, fue otro ejemplo de cómo el Espíritu Santo puede transformar sociedades enteras. Evan Roberts, un joven minero, fue usado por Dios para encender un fuego espiritual que llevó a más de 100,000 conversiones en menos de un año. Bares cerraron, crímenes desaparecieron y familias se reconciliaron. El impacto fue tan profundo que incluso los periódicos seculares reportaron: el Espíritu de Dios está moviéndose en Gales. Hoy, el mundo enfrenta desafíos que no pueden resolverse con soluciones humanas. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 300 millones de personas sufren de depresión y las tasas de suicidio están en aumento. Las familias están fracturadas, las economías son inestables y la incertidumbre parece ser la única constante. Pero aquí está la clave: el Espíritu Santo no es solo un consuelo en medio de la tormenta, es el poder que calma la tempestad. En 1995, en Argentina, el pastor Carlos Anacondia lideró un avivamiento donde miles experimentaron sanidades físicas y emocionales. Personas que llegaron en sillas de ruedas salieron caminando, y adictos a las drogas fueron liberados instantáneamente. Este no es un poder del pasado, es una realidad que sigue transformando vidas hoy. Algunos argumentan que el Espíritu Santo es solo para supercreyentes o líderes religiosos, pero la Biblia es clara:
Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11:13. No es un privilegio exclusivo, es un regalo disponible para todos. Otros piensan que el Espíritu Santo es una experiencia emocional sin impacto real, pero la historia demuestra lo contrario. En 1970, en Indonesia, un avivamiento liderado por el pastor Petrus Octavianus llevó a más de 1 millón de conversiones en solo unos años. Comunidades enteras fueron transformadas y la violencia étnica disminuyó drásticamente. El mundo necesita desesperadamente el poder del Espíritu Santo. No es una opción, es una necesidad. En 2020, durante la pandemia de COVID-19, iglesias en todo el mundo reportaron un aumento en la oración y la búsqueda de Dios. En Corea del Sur, la iglesia Onuri experimentó un crecimiento récord, con miles de personas conectándose en línea para recibir consuelo y esperanza. El mundo necesita desesperadamente el poder del Espíritu Santo. No es una opción, es una necesidad. En 2020, durante la pandemia de COVID-19, iglesias en todo el mundo reportaron un aumento en la oración y la búsqueda de Dios. En Corea del Sur, la iglesia Onuri experimentó un crecimiento récord, con miles de personas conectándose en línea para recibir consuelo y esperanza. Pero esto no es solo para momentos de crisis. El Espíritu Santo es tu aliado en cada situación, en tu trabajo, en tu familia, en tus sueños más audaces. Sin Él, estás limitado a tus propias fuerzas. Con Él, no hay límites para lo que Dios puede hacer a través de ti. Conclusión y transición. ¿Por qué esperar? ¿Por qué conformarte con una vida mediocre cuando puedes vivir en la plenitud del poder de Dios? El Espíritu Santo no es un lujo, es una necesidad. Y en los siguientes minutos, te mostraré exactamente cómo puedes recibir este poder y comenzar a experimentar milagros en tu vida. Ahora presta mucha atención, porque voy a guiarte en cómo recibir el poder del Espíritu Santo. Este es el momento que puede marcar un antes y un después en tu vida. Primero, necesitas abrir tu corazón. No importa lo que hayas hecho, no importa cuán lejos te sientas de Dios, su amor y su poder están disponibles para ti. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Esto significa que no importa tu pasado, tu presente o tus errores. Su gracia es suficiente para ti. Segundo, pídeselo. Jesús dijo, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esto es una invitación directa. Dios no está jugando a las escondidas contigo. Él quiere darte su Espíritu, pero tienes que pedírselo. Tercero, recíbelo por fe. No lo sientas, no lo analices, simplemente créelo. La fe es el puente que conecta lo natural con lo sobrenatural. Declara con fe, Espíritu Santo, te recibo en mi vida. Lléname con tu poder y haz de mí un instrumento de tu gloria. Y finalmente prepárate para experimentar su presencia. El Espíritu Santo puede manifestarse de muchas maneras. Paz que sobrepasa todo entendimiento, gozo inexplicable, lenguas desconocidas, profecías, visiones, o simplemente una certeza profunda de que Dios está contigo. Testimonios de transformación. Quizás todavía te cueste creer que esto sea real. Déjame contarte algo. Miles de personas en todo el mundo han experimentado este poder y sus vidas han cambiado para siempre. Por ejemplo, en África, durante los avivamientos del siglo XX, miles de personas recibieron el Espíritu Santo y vieron cómo lo imposible se hacía realidad. Enfermedades incurables desaparecieron, familias destruidas se restauraron, sueños que parecían muertos resucitaron. Esto no es teoría, es una realidad que puedes experimentar tú también. En América Latina, en países como Brasil y Argentina, el mover del Espíritu Santo ha llevado a millones a experimentar sanidades, liberaciones y milagros. Personas que estaban al borde del abismo, que habían perdido toda esperanza, recibieron el Espíritu Santo y vieron cómo sus vidas eran transformadas de manera radical. ¿Por qué no tú? ¿Por qué no hoy? Este poder no es exclusivo para unos pocos, es para todos aquellos que lo piden con fe. Tú puedes recibir este poder hoy mismo. Pero antes, necesitas conocer el secreto que lo activa.
y aquí es donde muchos fallan. Es posible que hayas escuchado hablar del Espíritu Santo, pero hay una gran diferencia entre conocerlo y experimentar su poder en tu vida. La razón por la que muchos nunca lo reciben no es porque no sean dignos, sino porque no saben cómo abrirse a él. La clave está en algo que la mayoría pasa por alto. Lo primero que necesitas entender es que el Espíritu Santo no se recibe con la mente, sino con el corazón. No es una fórmula mágica ni un ritual vacío, sino una rendición total. Muchas personas se acercan con dudas, con miedo o con reservas, y eso les impide experimentar su poder. Para abrirte completamente a él, necesitas limpiar tu interior. Imagina que quieres llenar una copa con agua pura, pero la copa está sucia. ¿Beberías de ella sin limpiarla antes? Claro que no. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Para recibirlo, necesitas un corazón dispuesto y purificado. ¿Cómo lo logras? A través del arrepentimiento y la fe absoluta. Esto no significa solo pedir perdón por los errores, sino un cambio profundo en tu ser. Es soltar el pasado, despojarte de todo lo que te ata y abrirte a una nueva dimensión espiritual. Y cuando lo hagas, algo increíble comenzará a suceder dentro de ti. Las primeras señales de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida pueden ser sutiles, pero poderosas. Tal vez sientas una paz inexplicable, una certeza de que algo más grande está guiando tus pasos. O quizás experimentes un fuego interior, una pasión renovada por conocer la verdad y vivir de una manera diferente. Muchos describen este momento como una oleada de amor puro, una sensación de ligereza, como si hubieran dejado atrás una carga pesada. Otros experimentan visiones, sueños reveladores o una claridad mental que antes no tenían. No importa cómo se manifieste, hay algo seguro. Cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, lo sabes. Y cuando esto sucede, comienza la transformación. Las cosas que antes parecían importantes pierden sentido. Los deseos y pensamientos negativos comienzan a desaparecer. Tu espíritu se fortalece y sientes un hambre insaciable por la presencia de Dios. Pero esto es solo el comienzo. Los dones espirituales comienzan a manifestarse de formas inesperadas. Tal vez descubras que tienes una capacidad innata para hablar palabras de sabiduría, incluso en momentos donde antes no sabías qué decir. O quizás notes que tus oraciones se vuelven más intensas y efectivas, como si una fuerza mayor estuviera guiando cada palabra. Algunos reciben el don de sanidad, orando por otros y viendo milagros ocurrir ante sus propios ojos. Otros experimentan el don de profecía, recibiendo revelaciones divinas sobre el futuro o sobre situaciones ocultas que solo Dios podría mostrarles. Cada don es único y personalizado. No todos reciben los mismos, pero todos tienen un propósito: edificar tu vida y la de quienes te rodean. El Espíritu Santo reparte estos dones según su voluntad, y si estás listo para recibirlos, comenzarán a fluir en tu vida de maneras que nunca imaginaste. Y cuando estos dones se activan, la transformación es total. Recibir el Espíritu Santo es solo el inicio. Ahora viene la parte más importante: mantener y fortalecer su presencia en tu vida. Muchos lo reciben con entusiasmo, pero al poco tiempo, la intensidad disminuye. La razón es simple: no cultivan la relación con el Espíritu Santo. Así como una llama necesita oxígeno para seguir ardiendo, tu espíritu necesita alimento constante para que el fuego de Dios no se apague. ¿Cómo puedes mantener su poder en tu vida? Aquí están las claves esenciales. Oración continua. No hables con Dios solo cuando lo necesites. Hazlo parte de tu día, de tu rutina, de tu vida. 1. Oración continua. No hables con Dios solo cuando lo necesites. Hazlo parte de tu día, de tu rutina, de tu vida. 2. Estudio de la palabra. La Biblia es el alimento del alma. En ella encontrarás dirección, respuestas y la voz de Dios guiándote. 3. Obediencia total. El Espíritu Santo se mueve con mayor poder en aquellos que siguen la voluntad de Dios sin reservas. 4. Alejamiento del pecado. Mantente en santidad. No puedes llenarte del Espíritu si tu vida está en contradicción con sus principios. 5. Ambiente espiritual. Rodéate de personas que compartan tu fe, escucha alabanzas, acude a reuniones donde la presencia de Dios sea palpable.
Los milagros y señales siguen a quienes viven llenos del Espíritu Santo. No se trata solo de historias antiguas, sino de hechos que siguen ocurriendo en la actualidad. Personas han visto cómo enfermedades terminales desaparecen de un día para otro. Otros han sido liberados de depresiones profundas y ataques de pánico en cuestión de segundos. Hay testimonios de provisión sobrenatural, puertas abiertas cuando todo parecía imposible y protecciones inexplicables en situaciones de peligro extremo. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, los milagros se convierten en algo cotidiano. Pero aquí hay un principio clave: la fe y la acción van de la mano. Dios obra donde hay confianza absoluta en Él. No basta con esperar milagros, debes caminar en la certeza de que ya están ocurriendo. Este es tu momento. No lo pospongas, no lo dejes para después. El poder del Espíritu Santo no es algo que puedas comprar, ni algo que tengas que merecer. Es un regalo de Dios para ti. Pero como todo regalo, tienes que extender tu mano y recibirlo. Si estás listo para dar ese paso, repite conmigo esta oración. Padre Celestial, reconozco que te necesito. Hoy te pido que llenes mi vida con tu Espíritu Santo. Dame tu poder, tu sabiduría y tu paz. Transforma mi vida y úsame para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración de todo corazón, algo poderoso acaba de suceder en ti. El Espíritu Santo ha llegado a tu vida y desde este momento nada volverá a ser igual. Felicidades, has tomado la decisión más importante de tu vida. A partir de ahora, estás conectado con la fuente de todo poder, toda sabiduría y todo milagro. Pero esto no es el final, es solo el comienzo. Te animo a buscar más de Dios, a profundizar en su palabra y a permitir que el Espíritu Santo te guíe en cada paso que des. Recuerda, no estás solo. Tienes el poder del Creador del universo dentro de ti. Y con ese poder, no hay límites para lo que puedes lograr. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje, porque todos merecen experimentar el poder del Espíritu Santo. Gracias por permitirme ser parte de este momento en tu vida. El mejor está por venir. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje, porque todos merecen experimentar el poder del Espíritu Santo. Gracias por permitirme ser parte de este momento en tu vida. El mejor está por venir. ¿Cómo derrotar el miedo y la ansiedad para siempre? Imagina por un momento que estás en un lugar oscuro, tan oscuro que no puedes ver tus propias manos. A tu alrededor solo hay silencio, pero en tu mente hay un ruido ensordecedor. Es el sonido del miedo. Es el eco de la ansiedad que te susurra al oído. No puedes, no eres suficiente, estás solo. ¿Te suena familiar? Hoy, en este mismo instante, todo eso está a punto de cambiar. Porque no importa cuánto tiempo hayas luchado, no importa cuántas veces hayas caído, hay una salida, hay una luz al final de este túnel. Y no es una promesa vacía, es una verdad que ha transformado millones de vidas a lo largo de la historia. Desde tiempos antiguos, el miedo ha sido una fuerza dominante en la humanidad. En la Biblia vemos cómo personajes como Moisés, David y hasta el apóstol Pedro enfrentaron momentos de temor abrumador. Moisés, frente al Mar Rojo, con el ejército egipcio persiguiéndolo, sintió miedo. David, siendo perseguido por Saúl, experimentó ansiedad. Pedro, al caminar sobre el agua, dudó y comenzó a hundirse. Pero en cada uno de estos casos hubo una intervención divina que cambió el curso de sus historias. Y hoy, esa misma intervención está disponible para ti. El miedo y la ansiedad no son nuevos. De hecho, son tan antiguos como la humanidad misma. Pero lo que sí es nuevo es la oportunidad que tienes hoy de enfrentarlos con una herramienta que nunca falla: el poder de Jesús. Este video no es solo una charla motivacional. Es una guía práctica basada en principios bíblicos y respaldada por historias reales de transformación, para que puedas vivir una vida libre de las cadenas del miedo y la ansiedad. ¿Estás listo para tomar el control de tu vida? Sigue mirando, porque lo que viene no solo te sorprenderá, sino que te liberará. El problema: el miedo y la ansiedad no son solo emociones,
Son cadenas invisibles que te atan, que te impiden avanzar, que te roban la paz. Piensa en todas las oportunidades que has dejado pasar por miedo al fracaso, al rechazo, a lo desconocido. Piensa en esas noches en las que te despertaste con el corazón acelerado, sin poder respirar, sintiendo que el mundo se cerraba a tu alrededor. La ansiedad no es solo una palabra, es un enemigo silencioso que te consume por dentro. Y lo peor de todo es que muchas personas viven con esto durante años, décadas, incluso toda una vida. ¿Pero por qué? Porque nadie les enseñó cómo enfrentarlo, nadie les dio las herramientas para romper esas cadenas. Hoy eso cambia. El impacto del miedo y la ansiedad en la vida de las personas es devastador. Estudios recientes han demostrado que la ansiedad crónica puede afectar no solo la salud mental, sino también la física. Puede debilitar el sistema inmunológico, aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas y hasta acelerar el envejecimiento celular. Pero más allá de los datos científicos está el impacto emocional. El miedo te hace perder oportunidades, te aleja de tus sueños, te impide conectar con las personas que amas. Y lo más triste es que muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que están atrapadas en este ciclo. Simplemente aceptan el miedo como parte de su vida, como si no hubiera otra opción. Pero la hay, y hoy vas a descubrirla. La raíz del miedo. El miedo no es solo una emoción, es un enemigo invisible que se alimenta de tus dudas, de tus inseguridades, de tus heridas no sanadas. Pero aquí está la clave. No puedes derrotar a un enemigo que no conoces. Por eso primero debemos entender de dónde viene. El miedo no es tuyo, no nació contigo. Llegó como un intruso, tal vez en un momento de vulnerabilidad, tal vez a través de una experiencia traumática, o quizás a través de las palabras de alguien que no supo ver tu valor. Históricamente, el miedo ha sido usado como una herramienta de control. Desde los imperios antiguos hasta los regímenes modernos, el miedo ha sido una forma de mantener a las personas sumisas. Pero en el ámbito personal, el miedo actúa de manera similar. Te controla, te limita, te impide avanzar. La ansiedad, por su parte, es como un compañero tóxico que siempre te recuerda lo peor que podría pasar. Juntos, el miedo y la ansiedad crean un ciclo vicioso que parece imposible de romper. Pero aquí está la verdad. El miedo no tiene derecho a quedarse. Y la ansiedad, esa sensación de que algo malo va a pasar, es solo su cómplice. Ambas son mentiras disfrazadas de realidad. En la Biblia Jesús nos dice: no temas, cree solamente. Esta no es una sugerencia, es una orden. Y hoy vas a aprender a desenmascarar estas mentiras y a reclamar tu libertad. ¿Qué es el miedo y por qué nos domina? El miedo es una de las emociones más poderosas y primitivas del ser humano. Su función original era protegernos, alertarnos de peligros y garantizar nuestra supervivencia. Sin embargo, con el tiempo, el miedo ha evolucionado y ha pasado de ser una herramienta de protección a convertirse en una de las mayores barreras que impiden nuestro crecimiento personal. Para comprender verdaderamente el miedo, debemos remontarnos a los orígenes de la humanidad. En la prehistoria, cuando nuestros ancestros vivían en tribus nómadas y se enfrentaban a un mundo hostil, el miedo era su mejor aliado. Ante la presencia de un depredador o una amenaza natural, el miedo activaba el sistema de respuesta de lucha o huida, una reacción biológica que aumentaba la adrenalina, aceleraba el ritmo cardíaco y preparaba al cuerpo para reaccionar con rapidez. En ese contexto, el miedo era vital. Permitía a los humanos escapar del peligro, defenderse o encontrar refugio antes de ser atacados. Con la llegada de la civilización, el miedo comenzó a tomar nuevas formas. Ya no se trataba únicamente de sobrevivir a los depredadores, sino de enfrentar estructuras sociales, normas impuestas y desafíos psicológicos. En la antigüedad, el miedo se utilizaba como una herramienta de control. Los líderes de imperios, las religiones y las autoridades lo empleaban para someter a las masas. Un claro ejemplo es la Edad Media, donde el miedo al castigo divino, a la condenación eterna o a la Inquisición mantenía a las personas obedientes a los dogmas impuestos.
Más adelante, en la era industrial, el miedo se transformó en ansiedad por la estabilidad económica, el estatus social y la competencia laboral. En el siglo XX, con el auge de los medios de comunicación y la globalización, el miedo comenzó a expandirse a través de narrativas masivas, ya sea con noticias alarmantes, crisis económicas o conflictos internacionales. En la actualidad, vivimos en una sociedad hiperconectada que nos bombardea con información y estimula nuestros miedos constantemente. Miedo al fracaso, miedo a la soledad, miedo a la incertidumbre. Pero lo más preocupante no es el miedo en sí, sino la forma en que nos condiciona. Porque el miedo no solo es una emoción, es un programa mental que cuando se instala en nuestro subconsciente puede dirigir nuestras acciones sin que nos demos cuenta. Nos impide tomar riesgos, nos paraliza frente a oportunidades y nos mantiene en una zona de confort que, lejos de protegernos, nos priva de alcanzar nuestro verdadero potencial. Aquí está el problema. Muchas personas han normalizado vivir con miedo. Se han acostumbrado a esa sensación de inquietud, a la preocupación constante por lo que pueda pasar. Pero la realidad es que el miedo no es un estado permanente, no es una parte esencial de nuestra identidad. Es una respuesta aprendida, y así como fue aprendido, puede ser desprogramado. La clave está en entender que el miedo no es real en el sentido tangible. Es una proyección de nuestra mente sobre el futuro, una serie de pensamientos que anticipan escenarios negativos que en la mayoría de los casos nunca suceden. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido miedo por algo que nunca pasó? ¿Cuántas oportunidades has perdido por temor a fracasar? Solo para darte cuenta después de que el fracaso no era tan aterrador como imaginabas. El miedo es una ilusión que se fortalece cada vez que lo alimentamos con pensamientos negativos. Pero aquí es donde comienza la transformación. Cuando decides enfrentar el miedo en lugar de evitarlo, cuando eliges actuar a pesar de la incertidumbre, cuando comprendes que la única forma de vencer el miedo es atravesarlo. Hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a desenmascarar el miedo, a entender cómo opera y a implementar estrategias que te permitirán erradicarlo de tu vida. Porque el miedo no tiene poder sobre ti, solo tiene el poder que tú decides darle. Y hoy es el día en que recuperas tu poder. ¿Cómo reprogramar tu mente y liberarte del miedo? Lo primero que tienes que entender es esto. El miedo y la ansiedad son respuestas programadas en tu mente. Son hábitos mentales que se han repetido una y otra vez hasta convertirse en parte de ti. Pero aquí está la buena noticia. Cualquier hábito se puede reprogramar. Sí, así como lo oyes. No importa cuánto tiempo hayas vivido con miedo, puedes liberarte de él. Y lo primero que vamos a hacer es esto. Vamos a desenmascarar al miedo. Cuando el miedo aparece, suele hacerlo en forma de pensamientos. No voy a poder, y si fracaso, y si me rechazan, no soy lo suficientemente bueno. Pero aquí hay algo que debes saber. El miedo es una ilusión. Es un pensamiento sobre algo que aún no ha sucedido. Es una proyección de tu mente sobre un futuro imaginario. Y lo más impactante es que, en el 99% de los casos, esos miedos nunca se materializan. Entonces, ¿por qué seguimos permitiendo que dominen nuestra vida? Aquí entra en juego una técnica poderosa, la reestructuración cognitiva. Cada vez que un pensamiento de miedo aparezca en tu mente, quiero que lo cuestiones. Pregúntate, ¿esto es real? ¿Tengo pruebas de que esto va a suceder? ¿O es solo un miedo infundado? Y luego, reemplázalo por un pensamiento empoderador. En lugar de no voy a poder, di estoy aprendiendo y creciendo. En lugar de y si fracaso, di el fracaso es parte del éxito. Y en lugar de no soy suficiente, di soy más que suficiente. Pero no nos detenemos aquí, porque hay una herramienta aún más poderosa, la exposición gradual. El miedo se alimenta de la evitación. Cada vez que evitas una situación por miedo, le das más poder. Pero cuando decides enfrentarlo, aunque sea en pequeñas dosis, el miedo comienza a perder su control sobre ti. ¿Tienes miedo al hablar en público? Comienza hablándole a una persona. ¿Tienes miedo a tomar una decisión importante?
Da el primer paso, por pequeño que sea. Cada vez que enfrentas el miedo, le quitas poder. El poder de la fe. Ahora, hablemos de la solución. No es un medicamento, no es una terapia, no es un consejo superficial, es algo mucho más poderoso. Es la fe, pero no cualquier fe. No una fe basada en tus propias fuerzas, porque, seamos honestos, tus fuerzas tienen límites. Hablamos de una fe inquebrantable, una fe que mueve montañas, una fe que solo puede venir de una fuente divina. En el nombre de Jesús hay un poder que trasciende todo entendimiento humano. Un poder que calmó tempestades, que resucitó muertos, que sanó enfermedades incurables. Y ese mismo poder está disponible para ti hoy. Pero, ¿cómo acceder a él? Aquí es donde todo cambia. La fe no es solo creer en algo que no puedes ver, es confiar en alguien que sí puedes conocer. Jesús no es un concepto abstracto, es una persona real que caminó en esta tierra, que entendió el dolor humano, que enfrentó la tentación y venció. Y Él te invita a confiar en Él, no porque sea una opción, sino porque es la única forma de experimentar una paz verdadera. En la historia de la humanidad, la fe ha sido un catalizador de cambios increíbles. Personas como Martin Luther King Jr., Madre Teresa y Nelson Mandela enfrentaron miedos abrumadores, pero su fe en algo más grande que ellos mismos les dio la fuerza para seguir adelante. Y tú también puedes experimentar esa misma fuerza. Pero primero debes entender que la fe no es pasiva, es activa. Es una decisión que tomas cada día, incluso cuando todo a tu alrededor parece estar en contra. La batalla espiritual. El miedo y la ansiedad no son solo emociones, son armas espirituales, y para vencerlas no puedes pelear en el plano físico. Tienes que entrar en el ámbito espiritual. La Biblia dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esto significa que tu batalla no es contra ti mismo, ni contra las circunstancias. Es contra fuerzas que no puedes ver, pero que están actuando en tu contra. A lo largo de la historia, muchas culturas han reconocido la existencia de una batalla espiritual. Los antiguos griegos hablaban de dioses y demonios. Los egipcios creían en fuerzas del bien y del mal. Pero la Biblia nos da una perspectiva clara. Hay un enemigo real, pero también hay un Dios real que es más poderoso que cualquier fuerza oscura. Jesús mismo enfrentó al enemigo en el desierto. Fue tentado, pero no cayó. Y en ese momento nos mostró cómo podemos vencer con la palabra de Dios. Cada vez que el enemigo te ataca con miedo o ansiedad, tienes una arma poderosa, las Escrituras. Versículos como, no temas, porque yo estoy contigo, o echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, no son solo frases bonitas. Son declaraciones de poder que desarman al enemigo. Pero para usarlas debes conocerlas, y eso requiere tiempo, estudio y dedicación. No es algo que sucede de la noche a la mañana, pero cada paso que das en esta dirección te acerca más a la libertad. Declaraciones de poder. Las palabras tienen poder, no son solo sonidos, son semillas que siembran realidades. Y cuando hablas en el nombre de Jesús, estás activando el poder del cielo. Por eso, hoy vas a aprender a declarar tu libertad. En la Biblia vemos cómo las palabras pueden crear y destruir. En Génesis, Dios habló y el mundo fue creado. En los Evangelios, Jesús calmó una tormenta con solo una palabra. Y tú, como hijo de Dios, tienes acceso a ese mismo poder. Repite después de mí. En el nombre de Jesús, rechazo todo espíritu de miedo y ansiedad. Declaro que soy libre, que soy fuerte, que soy más que vencedor. Ninguna arma formada contra mí prosperará. Soy un hijo de Dios y en Él tengo paz, tengo gozo, tengo victoria. ¿Sientes eso? Es el poder de la palabra actuando en ti. Cada vez que declares estas verdades, estás derribando fortalezas, estás silenciando las mentiras del enemigo. Pero no te detengas ahí. Haz de estas declaraciones parte de tu rutina diaria. Escríbelas en un diario, grábalas en tu mente, compártelas con otros.
porque cada vez que hablas la verdad, estás reforzando tu fe y debilitando al enemigo. Aquí hay algo que el enemigo no quiere que sepas: no estás solo. El miedo y la ansiedad prosperan en el aislamiento. Te hacen creer que nadie te entiende, que nadie puede ayudarte. Pero eso es una mentira. Dios nunca te diseñó para luchar solo. Él te rodeó de una comunidad, de personas que pueden apoyarte, orar por ti, caminar contigo. En la Biblia vemos cómo la comunidad fue esencial para el crecimiento de la iglesia primitiva. Los creyentes se reunían, compartían sus cargas, oraban unos por otros. Y eso no ha cambiado. Hoy, más que nunca, necesitamos estar conectados con otros que compartan nuestra fe. Si no tienes a alguien así en tu vida, hoy es el día para buscarlos. Únete a una iglesia, habla con un líder espiritual, conéctate con personas que compartan tu fe. Porque juntos somos más fuertes, juntos podemos derrotar cualquier gigante. Y recuerda, no tienes que hacerlo todo perfecto, solo tienes que dar el primer paso. La comunidad no es un lugar de personas perfectas, sino de personas que buscan crecer juntas. La transformación total de víctima a vencedor. Ahora imagina esto, 1 año a partir de hoy. Te despiertas y no hay miedo, no hay ansiedad, solo hay paz. Paz en tu mente, paz en tu corazón, paz en tu espíritu. ¿Suena imposible? No lo es. Porque cuando pones tu confianza en Jesús, cuando declaras su palabra, cuando te rodeas de una comunidad de fe, la transformación es inevitable. En la historia de la Iglesia hemos visto innumerables testimonios de personas que pasaron de ser víctimas a vencedores. Personas que enfrentaron adicciones, depresión, enfermedades y encontraron libertad en Jesús. Y tú también puedes ser uno de ellos. Ya no eres una víctima, eres un vencedor, y no porque lo digas tú, sino porque Dios lo dice. Él te llama más que vencedor, Él te llama hijo, Él te llama libre. Así que aquí está tu decisión. Puedes cerrar este video y seguir como antes, luchando en tus propias fuerzas, sintiéndote abrumado, derrotado. O puedes tomar un paso de fe. Puedes creer que hay un poder mayor que tus miedos, un amor más grande que tus dudas, una paz más profunda que tus ansiedades. En el nombre de Jesús puedes ser libre. ¿Cómo? Empieza ahora mismo. Declara en voz alta: Jesús, te necesito. Entra en mi vida, sáname, libérame. Y luego busca una comunidad de fe, abre tu Biblia, ora cada día, porque la libertad no es un evento, es un proceso. Y hoy es el primer día del resto de tu vida. ¿Estás listo para comenzar? Recuerda esto: el miedo y la ansiedad no tienen la última palabra. Jesús ya ganó la batalla, y en Él tú también puedes ganar. Así que no te rindas. No dejes que el enemigo te robe tu paz. Tú eres más fuerte de lo que crees, más amado de lo que imaginas y más capaz de lo que te han hecho creer. En el nombre de Jesús eres libre, y esa libertad es tuya para siempre. Gracias por acompañarme en este viaje. Ahora ve y vive en victoria.